Saludos, queridos patitos. Estamos de camino de Navarón con el doctor amigo Mariano López de Miguel. Estamos en 1943, en la película filmada en 1961, Los cañones de Navarón, de Guns of Navarón, con base en una novela que ya comentamos en un vídeo en el canal. Por lo tanto, vamos a ir directamente a la película. Primero de todo, evidentemente agradecido. Tu conversatorio número 30 aquí. Pues un honor estar contigo en este conversatorio, Juan Carlos. Una película que, bueno, se puede considerar, pues, por lo que se denomina en inglés, un ensemble cast, un reparto muy, digamos, variopinto, tanto de actores de primera orden y actrices, también, como secundarios, que podríamos decir un poco de lujo, e incluso grandes desconocidos que luego hicieron carrera en Hollywood. Es una película, del año 61. Se desvía hacia la Segunda Guerra Mundial un foco de atención que es, por ejemplo, en aquel año es cuando empieza o llega a la presidencia de Estados Unidos, mejor dicho, la asume, había ganado las elecciones del 60, John Kennedy, empiezan los problemas en Cuba, etcétera, y el cine, como siempre, es una gran arma cultural, pues para desplazar un poco la mente de la sociedad, de unos acontecimientos bélicos de esa época, pues hacia el pasado más inmediato, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había acabado 16 años antes. Asimismo, esta película está centrada en lo que es el año 1943, si no me falla la memoria. Y por último, la novela, bastante famosa también, de Alistair MacLean, de año 57. O sea, fue casi un éxito de ventas inmediato y por ende se tradujo en una película, ¿no? Para mí, a pesar de su largometraje, lo considero como uno de los mejores filmes bélicos de la época, y si no recuerdo mal, tuvo una segunda parte, una especie de continuación 17, 18 años después, ¿no? Añadir también que es una de las primeras películas que recibió un Oscar a los mejores efectos visuales, cuando este campo era, pues, un galardón menor, pero las maquetas, los matte paintings, etcétera, hicieron un buen trabajo, por así decirlo. Sí, es una película que dura 2 horas 36 minutos. Es cierto que es 1943. Y también, bueno, pues es cierto que tiene bastantes buenos actores y que, bueno, no sé lo que acabas de comentar respecto a 1961, Kennedy. No sé si estás vinculando el hecho de que esto fuera una especie de reparación mental a lo que sufrieron en Bahía de Cochinos, que fue una derrota estrepitosa. Muy probablemente también podría verse. Porque, sí. Bueno, también algunas películas, como por ejemplo Acorralado, la primera de Rambo, es una película que es directamente antibélica, más el libro, pero la película tiene esa carga todavía. Pero Rambo 2 es algo distinto. En esa búsqueda a través de Reagan de tratar de reparar la derrota en Vietnam con películas que fueran una victoria. Tenemos Desaparecido en Combate. ¿Por qué esta variación? Porque evidentemente esto está basado en un pequeño elemento que sí es real. La isla de Navarón no es real. La isla de Keros sí es real. La historia de unos británicos encerrados en una derrota enorme y estrepitosa es real. Y esto es una suerte, la novela, y a través de ella la película, de tratar de reparar una derrota histórica con una realidad ficticia. Y también no solo eso, también el factor, no recuerdo si era Anthony Quinn, el que hacía de un militar de ya el ejército heleno, el ejército griego real, en desbandada, hace mucha referencia también a lo que fue la invasión por parte del eje de los Balcanes, es lógico, y también una zona estratégica, no vamos a negarlo, como era todo lo que se muestra durante la película, el propio Navarón, que es ficticio, lógicamente, pero contra el mar Egeo, las islas del Adriático y incluso la llegada a Turquía, ¿no? Hasta podría decirse que hay un momento en el que parece que se presiona a Turquía para que deje esa neutralidad incómoda de la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de todo no fue una neutralidad como tal. Al final se dejó el paso por parte de İsmet İnönü, me parece que era el presidente o primer ministro de la República Turca, pues a las tropas aliadas cuando se veía que el fin de la guerra próxima, ¿no? Sobre todo el teatro, tanto para los Balcanes como la zona de Asia Menor, etcétera.
Creo que es así, corrígeme si me equivoco. No, es un elemento bien interesante porque precisamente permea parte de la realidad, no en la novela, pero en la película sí permea, porque lo de la costa turca, de desembarco y la entrada de Turquía en la guerra no está en la novela, pero en la película sí, porque seguramente querrían introducir estos elementos en donde en la vida real en 1943 sí estaba encima de la mesa si Turquía entraría en la guerra y de qué lado entraría, sobre todo teniendo en cuenta que en 1914-15 creo que era el Geben y el Essenau los que estaban en el Mediterráneo y estaban siendo perseguidos por franceses y británicos, entran en Estambul y allí, bueno, todavía era, sí, era Estambul, y recibieron el apoyo del Imperio Otomano, con quien ya tenían varios acuerdos, sobre todo aquel ferrocarril que iba desde Berlín hasta Bagdad, y otras compañías que estaban participadas. Casi Orient Express, sí, estaban participadas por el Imperio Alemán. Luego pues se vieron presionados para entrar en la guerra y entraron formalmente en la guerra cuando estos dos barcos con bandera otomana, porque fueron regalados entre comillas, pero seguían bajo almirantazgo de los alemanes y la tropa era fundamentalmente la misma, se fueron a hacer un raid por tierras del Imperio ruso y ahí ya efectivamente pues oye, que me han bombardeado, pues ya estamos en guerra, y por tanto el Imperio Otomano entró directamente en la Primera Guerra Mundial del lado de los imperios centrales de los alemanes, hasta el punto, resulta curioso y anecdótico, de el sultán otomano buscar una línea directa de decir, ¿no? Es que el Kaiser es heredero de Mahoma, del profeta Muhammad, y por tanto estamos llamando a la yihad para proteger a un hijo de la fe. Cosas una locura tipo la que hicieron lo de los jóvenes turcos para proclamar la yihad en Asia Central, sí, muy similar. Sí, muy, y por lo tanto, por esas vicisitudes de la vida, los turcos sabían perfectamente cómo eran los alemanes, también sabían cómo eran los británicos, por aquello de la guerra que tuvieron con los griegos a comienzos de los años 20, y lo que hicieron ahí jugando con... El tema de Kurdistán, que en un principio los propios británicos estaban por ello, la matanza de Persia en 1917-19, que es el país que más bajas tuvo en la Primera Guerra Mundial. Esto lo suele comentar Rubén Villamor, que también evidentemente suele hablar de la segunda parte, que sí existió, Fuerza 10 de Navarone, con Harrison Ford. Se hizo en la zona de Yugoslavia, la zona, bueno, Tito y todo esto, partisanos. Es una película más o menos olvidable porque se hizo más o menos un poquito en medio, creo que en el 79, justo poco antes del del Imperio Contraataca y después de la primera, de la clásica Star Wars Episodio 4. Y de su cameo en Apocalipsis Now, que fue recortado y no apareció hasta 15 años después, por cierto. Sí, así es. Bien. En el caso de las cañones de Navarone, también había que fijarse un poco en la geografía que se escoge para rodar la película. Desde luego no hubo ningún problema para rodar en Grecia, y eso que estaba a punto de ocurrir lo que eran los años de plomo y la dictadura de los coroneles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos con una Grecia convulsa que también estaba a las puertas de una mini guerra con Turquía por Chipre. Es decir, fueron, bueno, pues espectros de la Guerra Fría, que por eso digo que la película supo derivar mucho la mentalidad de la gente hacia otros acontecimientos en vez de ver lo que estaba ocurriendo en tiempo real, ¿no? Pero, si no recuerdo mal, también fue de estas películas bélicas de alto presupuesto y que luego tuvieron mucho éxito en taquilla, porque tenemos que contar 2 años antes, que fue El puente sobre el río Kwai. Me parece que también por aquella época, o un año después, debía ser La Gran Evasión, y no sé si me dejo alguna más de por medio, quizás sí El Día Más Largo, que es la más representativa de lo que es un ensemble cast, con cientos de actores conocidos. Digo cientos porque es que se llegó a no un centenar, pero por lo menos 30 actores de gran nivel, sí, y actrices, vamos. Y esta película, si no me equivoco, la de Navarone, fue relativamente barata en cuanto a costes para la época, unos 3 millones de dólares, que al cambio actual serían unos 20, pero es que recaudó 96, que quizás serían como aproximadamente 172, por lo que he leído. Sí, El Día Más Largo es una película en blanco y negro,
lo cual resulta curioso en los años 50 porque no sé, como en 1979, que dos películas clásicas de ese año como son El Mago de Oz o Lo que el viento se llevó, Lo que el viento se llevó, que eran en color, pero eran un poco más anomalía esos elementos, pero en el 57 parece que hacerlo en blanco y negro es bastante deliberado. No estamos hablando del 42, que era Casablanca, que ahí sí parece razonable que fuera en blanco y negro. Pero sí, en el año 59, esa de que has comentado, respecto a el puente sobre el río Kwai, pero eso ya es el Pacífico, lo cual es interesante. Y evidentemente tuvo premios de academia. Jamie Thompson es el director de esta. Es un director solvente de películas. La que has comentado después, Gran Evasión, es de Richard Attenborough, estaba por ahí, pero el director no era él. Luego sería director de Gandhi, por ejemplo. Y hay unos casi 20 años, porque en esta está Gregory Peck, está David Niven, por ejemplo. Estos dos se verán en Seawolves, aquella película un poco curiosa de 1980, que es un poco esta trama, pero trasladada al Índico. Y también Escape de Atenea, creo que era otra, con ese mismo grupo de actores. Ahí está también, como en Seawolves, Evasión Atenea, ¿no? En Evasión Atenea está Roger Moore. Sí, que supuestamente iba a ser de nuevo en Evasión Atenea otro actor que aparece en Navarone, como era Richard Harris, pero empezaba a tener problemas por su carácter, digamos, un poco problemático debido a la ingesta de alcohol. Dumbledore. El primer Dumbledore original, sí, antes de Michael Gambon. Sí, que resulta interesante el matiz de que Richard Harris hace de un australiano, cosa que en el libro es un arquetipo de caracteres. Está un australiano, hay un canadiense, hay un británico, hay un estadounidense, es decir, está ensamblando precisamente miembros de toda la coalición de ámbito anglosajón para meterlo en la trama. Y en la película no se hace específico esto, sino bueno, se deja como resto el hecho de que es australiano, pero luego ya las otras nacionalidades es un poco más difuso todo eso. Sí, me acuerdo que está James Darren, que es un greco-estadounidense. El propio David Niven no se indica que es, creo que se hace pasar, obviamente, además se notaría luego en versión original por el acento británico, pero era como especialista, profesor de química o de física, especialista en explosivos. Únicamente el que directamente se dice Richard Harris y también Anthony Quinn, por ser que se declara un antiguo miembro del ejército heleno, ¿no? Que por cierto, hemos de decir que el ejército real griego, de aquella época era una monarquía Grecia antes de la dictadura de los coroneles y el posterior plebiscito para convertirse en república, prestó al propio rodaje varias fragatas de la época que no sé si se conservan en el Museo Naval de Nueva York o en el Smithsonian. Eso lo pude ver en el DVD de la película hace muchísimo tiempo. Y también acerca de lo que dice de J. Lee Thompson, el director, bueno, los más aclamados, ahora yo creo que sería centenario, si siguiese vivo, murió en 2002, y añadiendo que bueno, que tuvo varios blockbusters con esta película. Esta yo creo que era más recordada, pero también, bueno, junto con El planeta de los simios, pero luego ya descendió a, no a los infiernos, pero sí a las películas casi de serie B, y los últimos, digamos, películas del Vengador de la Noche, de Charles Bronson y similares, la dirigió él, poco antes de retirarse. Sí, la trama es interesante en cuanto a lo que has comentado de Grecia, porque hubo cambios de primeros ministros, hay sagas históricas. Por ejemplo, los Papandreou, Venizelos, que estaba en esos años 20, cambios de la monarquía, reyes que mueren de repente y que son muy pro-británicos, y luego el que viene después, yo eso con los británicos no tengo tanta razón, y por tanto la cosa cambia y evoluciona. La guerra civil, que empezó en el 44 precisamente,
Realmente empezó en el que 44. resulta Sí, sí. curioso porque en el 43 es cuando Stalin recibe a Churchill en Moscú y es el famoso mapa de 50-50 en Yugoslavia para ti, para mí, 90 para ti en Grecia, 10 para mí, luego en el caso de Rumanía, Bulgaria, pues a la inversa, y luego Polonia, bueno, ya veremos lo que vamos haciendo. Y en el 45 en Yalta, en teoría va a haber elecciones libres en Polonia, pero en posta, bueno, tú sabes, ya sabes, estas cosas del comité de Lublin, y por tanto lo dejamos ahí. Y Lo cambiamos un poco el mapa. sí, y por tanto ahí está parte de la herencia que está en el ámbito de lo que luego fue Fuerza Aérea de Navarone, metiendo a Tito en ese esquema de los Balcanes y todo eso. Pues luego hubo una segunda guerra civil griega en donde ya Stalin se metió un poquito, y resulta interesante toda esta referencia porque esa situación en Grecia será justificante porque ya los británicos no tenían fuerza para lo de la antorcha de manos heladas de los británicos que traspasarán al otro lado del Atlántico para el tema de la libertad con el tratado de la alianza del Atlántico Norte, es decir, la fundación de la OTAN derivado de esa segunda guerra civil en Grecia. Por lo tanto, los asuntos Truman, están ahí cogidos. Era también la época de la doctrina Truman. También hemos de decir una cosa. Esta película, de haberse tenido que rodar algo en la antigua Yugoslavia, o de aquella República Socialista Federativa de Yugoslavia, no hubiese tenido ningún problema. Muchísimas películas que narraban acontecimientos ligados a los aliados, etcétera, pudieron rodarse sin problema en Yugoslavia. Tito dejó carta blanca, sobre todo pues, por su ruptura con Moscú, ya desde la época con el enfriamiento con Stalin, pero nunca tuvo ningún problema para que se rodasen películas en territorio de Yugoslavia. Es más, posteriormente, durante la desintegración, incluso los estudios más famosos que a los Jadran en Croacia, en Zagreb, permitieron rodar películas como El tren nocturno, creo que era o El tren de la muerte, perdón, de un Pribrovnan pre-007, cuando la propia región estaba en guerra civil ya. Sí, estamos hablando de una película de 1991. Claro, eran escasamente pues unos meses antes de empezar la implosión de Yugoslavia, ¿no? Aquí tampoco hubo mucho problema, pero sí que es verdad que se utilizó para evitar no solo problemas de logística, etcétera, sino también para ahorrar costes, la isla de Gozo en Malta. O la localidad de Gozo en Malta, perdón. Asimismo, si no me equivoco, hubo un planteamiento en el cual se iba a rodar parte de la misma en Libia, pero una Libia ya muy convulsa, un poco, estamos hablando del 61, pues 7 u 8 años antes del golpe de estado de Gaddafi, pero ya el rey Idris estaba manteniendo un país artificial completamente, bueno, pues, perdón por la expresión, balcanizado, ¿no? Lo que fue la producción de la película no estuvo exenta de, de problemas. Porque siempre sabemos lo que son los cambios de guión, la adaptación de una novela de éxito a un filme en poco tiempo, en una época en la que no había los avances técnicos y similares, sino que tenías que trasladar a todo el elenco protagonista a la localización y asimismo los efectos visuales, pues rodarlos en muchos casos in situ. Pues funcionó y es algo raro. Por eso quizá tuvo ese Oscar honorífico de efectos visuales. Estuvo a punto de ganar de mejor guión adaptado. No sé si aquel año, el 60-61, lo ganó Espartaco, si no me equivoco, que por fin Dalton Trumbo salía de la lista negra y podía recoger su galardón, o lo recogió años después, no lo estoy seguro, pero por lo menos se le citó. Y claro, tenía duros competidores, pero para ser una película de estas que se considera blockbuster, ya con los cánones de la época, para ser una película que toca temas que no suelen gustar entre el gran público, como son acontecimientos bélicos, aunque fuese una victoria, en este caso una derrota pintada de victoria, ¿no? O un principio de derrota, triunfó y dejó buen sabor de boca, sobre todo con un presupuesto caro, porque vamos a negar que 9 millones de dólares de la época era mucho dinero, pero si casi se convierte en 6 veces más o 7 veces más, pues entonces la película funcionó y se supo llevar a cabo que, con todo el problema de rodaje incluidos, de que creo que también David Niven en una escena casi se ahoga, pues es una película que funcionó. Has citado Espartaco y ciertamente es una película que también tiene todos estos problemas de rodaje porque empezó a dirigirla Anthony Mann. Sobre todo las escenas del inicio, donde están en las minas, es Anthony Mann dirigiendo. Pero hubo cabreos con la estrella protagonista, Kirk Douglas, y dijo, me lo largan, a ver quién cojo, bueno,
hace no muchos años estuve con un director, un tal Stanley Kubrick, que bueno, estuvo bien y le cogió. Luego creo que se cabrearon bastante porque una cosa era Senderos de Gloria y otra era Espartaco, pero sí, el cambio de directores, esto a veces pasa y se olvida cuando ocurre posteriormente. En la actualidad parece que es el mayor de los dramas. Han cambiado al director, han cambiado al guionista, han cambiado, bueno, pues estas cosas se cambió los tres, yo creo, ¿no? Director, guionista, en este caso fue director, guionista y productor, si no me equivoco. Claro, podía dar miedo. No era la época en la que ocurren desastres como La Puerta del Cielo con Michael Cimino, que por cierto para mí sigue siendo una película de culto, pero para aquella época una película de 4 horas era demasiado metraje. Pero aquí en Navarón pues funcionó bastante bien el cambio. Hombre, hubo siempre piques. De hecho hasta hubo una cosa curiosa, que es que las partes que hablan alemán Gregory Peck no es su voz. No sé si era Hardy Kruger el que doblaba, el actor alemán fallecido hace escasamente 1 año y medio, 2 años, o Robert Rietti, que también era alemán-americano, ¿no? O alemán-estadounidense. Porque Gregory Peck se le puso incluso un direct coach, imposible que hablase alemán con fluidez. Y eso que resulta curioso porque luego haría Los Niños del Brasil. Sí, lo cual es curioso cuando hacía de Mengele, era niño de Brasil, pero ahí sí que nunca llegó a utilizar en ningún momento la lengua alemana. Creo que por el contrario, cuando hacía de Simon Wiesenthal Sir Lawrence Olivier, sí, había por lo menos en la edición remasterizada había unos pasajes que los hablaban en alemán. Eso es cierto. Aquí en Navarón, pues problemas de logística, problemas también de cómo desplazar todo el elenco a la isla, principalmente creo que era la de Cretas o Rodas, no sé cuál era de las dos donde se filmó la película, y posteriormente a Malta. Claro, estamos hablando de que ahora mismo, con todos los avances que hay, sí, en un avión, en un barco rápido, estamos hablando, vuelvo a repetir, del año 61, cuando, por ejemplo, en el año 62 el presupuesto de la película de 007 contra el Doctor No fue escasamente $1.100.000. Que con la inflación cambiaría y se doblaría el presupuesto adaptado a 2024, pero lo entendemos, creo. Sí, es cierto, en esa zona, tanto se diga o no, la isla de Navarón huele al Dodecaneso, huele a toda esta zona, huele un poquito a Rodas. Y por tanto ahí está parte del intríngulis del trasfondo, en tanto en cuanto esa zona era de parte del Imperio Otomano, pero al final de la Primera Guerra Mundial se le entregaría a Italia como vencedor. A Italia le sabría poco y ahí tendríamos luego parte de la lucha entre los diversos países, pero siempre sería italiana hasta el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, donde los italianos buscaron la protección de los alemanes. Y bueno, como todos sabemos que Italia, a pesar de que intenta cambiar de chaqueta y cambiar de aliado, bueno, ya le pasó la Primera Guerra Mundial, lo intentó en la Segunda, en el 43 precisamente, con el general Badoglio, que intentó liderar el gobierno alternativo bajo la égida del iba a decir emperador, bueno, emperador a través de Haile Selassie, que le quitaron el imperio de un cuartito de hora. El imperio, justamente, en Etiopía. Bueno, pues el rey hizo aquel jibiri de, bueno, apoyo a Badoglio y estoy con los aliados, y aparentemente hubo una guerra civil con la República de Salo y todo esto, pero al final, bueno, sí, es cierto que lo de Somalia se lo cedieron en fideicomiso hasta el año 60, lo cual es curioso, una Somalia que no se unificó hasta hace 4 días prácticamente, pero y sigue estando, sí, está ahí la cosa jodida, pero la parte más próxima, porque lo de África, bueno, eso está un poquito lejos y la gente no atiende a eso, pero la gente pues podía ir al Dodecaneso de vacaciones y ver a la bandera italiana, pero pues, ¿qué hacen aquí? Y se lo dieron a Grecia. Y ahí empezó parte del problema actual, donde los turcos dicen, tengo a los griegos a 20 centímetros prácticamente de mi costa en todas las islas del Egeo, y eso parece que no les gusta, pero nada. Por lo tanto, también esta isla, esta película sobre esta isla habla también de ese tronco, de la situación en el mar Egeo. Y por eso también Grecia ahora mismo es el estado de la UE que más invierte en defensa, ni siquiera los países bálticos o Polonia, ni mucho menos. ¿Por qué? Por el miedo a lo que es la frontera chica con Turquía, ¿no? Sabemos lo que puede pasar en el Mediterráneo, etcétera. Cosas que ya en la propia película se estaban citando, estaban diciendo
como, y el día de mañana, pase lo que pase tras la guerra, ¿qué? Y fue lo que ocurrió. Sí, el reparto que dijiste de Churchill, perdón, y Stalin, primero Yalta, luego Potsdam, etcétera. También la conferencia, creo que la del 43 era la de Teherán, ¿no? En Teherán, ya creando un nuevo mundo. Sí, primero se reunieron en Casablanca y después se fueron a Teherán. Eso es. Y efectivamente también estaba el factor de todo lo relativo a lo que sería la partición de Europa. No ya de por medio, no estaría ya F. de Roosevelt, que moriría de las secuelas de la polio que arrastró desde pequeño, sino Truman. Y es cuando se empieza a quedar ya algo que la película se saca también subrepticiamente, como iba a ser la doctrina Truman, ¿no? Queda claro que Grecia era la punta de lanza de Occidente frente no solo ya a lo que iba a ser la derrota previsible, derrota nazi, fascista, etcétera, ¿no? Y la recuperación de los Balcanes. Pero es que, claro, tras la guerra, el único país que no cae en la órbita... Solo hay dos países que no caen de la zona balcánica que no caen en la órbita directamente de la URSS. Uno es primordialmente Grecia, que sufre una segunda guerra civil, efectivamente, cuando ya se meten tropas de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, tropas occidentales, sobre todo británicas. Luego está zona de los Balcanes, pero en un área de influencia, Chipre, que no sabe si unirse a Turquía o hacer la enosis con Grecia, lo que una cosa de la que está en contra Macarios, pero por el contrario sí que quería los griegos. Es ciertamente interesante porque precisamente fue en 1960, es decir, el año antes de la publicación de esta película, cuando se produce la independencia de Chipre. De Chipre, eso es, sí. La independencia de Chipre, que viene seguida pues por atentados de extrema derecha por gente como un gracioso como Nikos Samson y también de los lobos grises turcos, ¿no? O sea, hay una violencia implícita. Entonces, la película es un bálsamo para todo lo que hay en la época. Es una película, precisamente, aunque se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, de la plena Guerra Fría. Otro caso, una película similar que podemos hablar un día, pues justamente era la favorita de Kennedy en novela y no tanto en película, porque creo que no llegó a verla, porque asesinaron, que era Desde Rusia con Amor, donde otro país de órbita balcánica está presente. Bueno, Eurasia, Turquía. Y aquí también se cita Turquía muchas veces y de forma como... ¿qué hacemos con Turquía? Claro, se está pinchando a Turquía para que se meta en la Segunda Guerra Mundial, como dije anteriormente. Pero el pánico de Turquía era, por una parte, que los alemanes ganasen la partida a la URSS en el Cáucaso y atacasen desde Bakú a lo que era ya territorio turco. Por otra parte, una ofensiva que hubiese desde el sur de la URSS hacia la región de Anatolia. Claro, pensemos también de que año 43, Turquía está viendo sobre Hasan Lobo, que eso se transforma luego en el año 46 cuando los kurdos proclaman la República de Mahabad en Irán y poco después es destrozada. Una república socialista en la órbita de la URSS. En la órbita que no anexionada por la URSS, quiero decir. Entonces, todo ese miedo de esto es la guerra, es la Segunda Guerra Mundial, o bueno, estamos en una declaración que no sabemos cómo llamarla, pero ¿y mañana qué? Sí, bueno, técnicamente el asunto con los azeríes y los kurdos en el ámbito del norte de Irán en el año 46 tiene bastante que ver con la práctica que luego hizo otro zar, no rojo sino negro, en Donetsk y Luhansk, el día 21-22 de febrero del año 2022. La práctica es, bueno, usted se autoindependiza, logra proclamar su propio país y luego instrumentalmente, bueno, nosotros venimos, padrecito Stalin, y os acompañamos, y si no sois capaces de tener una estatalidad propia, veniros en una república más, estar metidos aquí en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no pasa nada. Por tanto, la jugada estaba bastante clara. Lo mismo que el hecho de 1960, Chipre, no quiero decir que estuvieran metidos en el tema del rodaje, pero evidentemente los británicos se quedaron con dos territorios dentro de Chipre que aún mantienen ahí y que son importantes porque sí, son dos bases que tienen un importante territorio en la zona de Chipre y está toda la zona de Oriente Medio a una hora de vuelo directamente. Por lo tanto, logísticamente es muy importante para la proyección internacional del Imperio Británico. Bueno, ahora Reino Unido o algo así, o hundido, bueno, después del Brexit, pero bueno, siguen siendo un país a tener en cuenta. Y evidentemente está el asunto de la enosis, porque después de la independencia de los británicos, la duda era
tenemos o no tenemos capacidad para unirnos a Grecia, lo cual evidentemente entronca con la batalla de Lepanto. Lo cual es interesante porque visualmente uno puede pensar en los barcos, la lucha y aquí las fragatas yendo delante de los cañones de Navarón. Por lo tanto, el tema tiene su aquel, porque la derrota de los otomanos en Lepanto evidentemente les quitó la oportunidad de tener presencia en el Mediterráneo occidental. Pero luego los cristianos perdieron Chipre. Por lo tanto, dijo aquello de, bueno, no es lo mismo que te aceiten a que te corten un brazo. Eso es tal cual dijo Don Miguel Cervantes. Otra cosa que incide la película y que me parece que debe ser de los casos filmes de la época que lo tratan es la resistencia griega. Y encima planteado por dos mujeres. Una era la dualidad. Sí, la dualidad. De los que son acomodaticios y se venden al ocupante y de los resistentes de verdad. Eso es, sobre todo en el caso de que aquí lo que serían eran mujeres, porque fueron también muchas partisanas, tanto griegas como yugoslavas, las que fueron ejecutadas por... Claro, se habla mucho de lo que fue el Holocausto, todo lo que ocurrió en el General Plan Ost, el del este, y las matanzas obviamente que ocurrieron en territorio de aquel soviético, o para ellos liberado, para los alemanes, el gobierno general en Polonia, etcétera. No. Hemos de darnos cuenta que también los colaboracionistas, por una parte, desde Zagreb, como fue Ante Pavelić, y luego ya los colaboracionistas de Grecia, tenían las manos completamente manchadas de sangre. Sí, que resulta curioso porque Ante Pavelić sería el único líder de un país de la coalición que fue al frente oriental. Estuvo en Stalingrado, Ante Pavelić. Hay alguna foto, pero es un asunto que creo que lo comentó recientemente Rubén Villamor en uno de sus vídeos. Sí, y bueno, y Pavelić, como sabe, huyó luego a Argentina o Chile, no recuerdo bien, tuvo atentado en Argentina y acabó falleciendo en España. Todavía la cátedra Pere Ibarra de la Universidad de Elche tiene un archivo fotográfico en el cual este señor, bueno, a mí me lo enseñó una vez y aparecía. Y dije, bueno, ¿quién es este ancianito de bigote con sombrero? Y dijeron, pues es Ante Pavelić, el líder de los Ustacha croatas. Entonces, no solo los Ustachas hicieron carnicerías, que se saben perfectamente documentadas, en la zona de los Balcanes. Lógicamente, o no lógicamente, quiero decir, también hay que comentar lo que hicieron los Chetnik serbios con Draža Mihajlović y por último también los colaboracionistas griegos. Hemos de decir que en aquellos instantes, en lo que se cita también subrepticiamente, lo que es cuál es el destino de los judíos que están, por ejemplo, en Tesalónica. Tesalónica, que si no me equivoco debe ser la segunda ciudad en población de Grecia. ¿O sí? Tesalónica o Patra. Lo era, y con una curiosidad bastante importante. Salónica tenía la comunidad de antiguos ladinos, de la vertiente sefardita más importante de toda la zona de Grecia. Sí, y no queda ninguno ahora. Porque precisamente en ese año 43 en adelante hubo una entrada en tromba de las fuerzas nazis en la propia Salónica para desalojarla y destruirla, esa comunidad, lo cual ciertamente fue algo horrible, terrible, enormemente doloroso. Destruyeron la gran sinagoga de Tesalónica, deportaron a muchísimos judíos, no solo de Grecia, también de Bulgaria, aunque creo que el zar Boris logró temporalmente parar las deportaciones, pero sí, y podíamos enlazar incluso esta película del año 43, que está ambientada en el 43, Navarone, por otra muy desconocida de Willem Dafoe, llamado El triunfo del espíritu, que hace, o El triunfo de la voluntad, creo que es, haciendo una especie de anatema con la película de Leni Riefenstahl, en la que hacía de un judío de Tesalónica que se veía obligado a boxear para no morir. Entonces, sí, y luego, pues todo lo que ocurrió en los Balcanes y vuelvo a repetir, probablemente si sabemos cuál fue el país que más bajas tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, tanto por represión interna como pues por combate directos, que fue la URSS. Pero si hiciésemos una especie de comparativa en cuanto a bajas sufridas o asesinatos, en cuanto a población, yo creo que la cosa estaría entre Bielorrusia y Grecia. Y quizá Grecia lo superase. Y Polonia. Y Polonia, perdón, también. Sí. Porque son muchos muertos en Polonia, tanto judíos como no judíos. Evidentemente. Lo que pasa es que en aquella época Grecia, yo creo que ahora mismo no debe tener más de 11 millones de habitantes.
en aquella tenía, creo que eran 4, no tenía un crecimiento demográfico muy alto y aproximadamente perdió, pues, quizá medio millón, casi llegó a 1.000.000. No fue un genocidio, por así decirlo, como ocurrió con Pol Pot en Camboya, pero las bajas se contaron, pues, por cientos de miles. Y es algo lo que hablaba, creo que era Irene Papas en algún momento con, no sé si era con Gregory Peck o con Anthony Quinn, el cual decía, resistiremos como nación, pero ¿saldremos de esto? Sí. Sí, es interesante porque Irene Papas es precisamente el componente auténticamente griego en el elenco. Sí. En un principio iba a ser Melina Mercury, pero me parece que el instante estaba rodando una película que se llama Topkapi, con Peter Ustinov, etcétera. Claro, y también ha sido bastante, por así decirlo, la película bastante, no sé cómo definirlo, si realistas, y ha tratado con realismo todos los sucesos, porque siempre, cuando se roda una película, el pueblo o la nación que ha sufrido lo propio de ser invadida, etcétera, siempre debe decir que falta algo. Aquí no. Aquí no pasó, por ejemplo, como cuando se hizo la película de Stalingrado del año 93, 94, no recuerdo bien, en la cual, pues, varios ucranianos, polacos, bielorrusos dijeron, sí, es que han mostrado matanzas, ¿no? Y masacres, pero es que es una cuarta parte de lo que ocurrió. Pienso, desde mi opinión personal, vamos, que las únicas que muestran lo que es, pues, de modo fehaciente, lo que pudieron ser en dos países completamente distintos, las masacres fue, por una parte, en el año 61 en Navarón, y en otra parte en el 77-78 con Paul Verhoeven, Eric Oficial de la Reina, o Soldado de Orange, ¿no? En el cual se demuestra lo que es la ocupación de los Países Bajos por parte de Alemania. Todas ellas, claro, con el tema, quizá esta última, la de Navarón, quiero decir, con el tema blockbuster, estamos, pues lo que dijimos, entre dos grandes películas bélicas con grandes elencos, como son, por una parte, El puente sobre el río Kwai y 5 años después, La gran evasión. ¿Cómo haces que una película triunfe siendo fehaciente a un hecho histórico? Aquí fue el mejor ejemplo, a pesar de todos los pesares que ha sido, pues, el desarrollo de la misma. Hombre, sobre todo porque es un hecho histórico basado en una ficción, es decir, que confluyen elementos que son históricos, que son elementos que confluyen en una realidad concreta de otros escenarios, y por tanto es difícil que alguien de Grecia, teniendo evidentemente sabor griego en el aroma, en los escenarios, en las vivencias que se ven, pues es difícil que digan, esto no fue así, porque no hay ningún hecho histórico en el que puedan decir, esto se ha sacado exactamente de aquí. Pero sí, ciertamente. Y si bien, bro, hay otra película de Paul Verhoeven, en su vuelta a Europa, El libro negro del año 2005, que tiene un carácter específicamente gris. Gris y podemos decir que entre blanco y negro hay colores, pero en el caso del libro negro son grises porque son personalidades que no son buenas ni malas. Todos tienen su matiz, su ámbito de colaboración, no colaboración. Está el asunto bastante soslayado debajo de esa idea de que hay un libro con todos los datos de los judíos, y evidentemente eso puede generar unas dificultades, sobre todo teniendo en cuenta que en los Países Bajos, en un momento dado, se vieron un poco liberados con la operación Market Garden, pero luego en algunos pueblos volvieron los nazis durante cierto tiempo. La represión fue horrible y luego la contrarrepresión fue también horrible. Por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo que en la película se habla de Mandracos y se habla de Navarón, de la ciudad de Navarón, que es capital de la isla, que casi parecería una provincia española que tiene el nombre de la capital y la provincia con el mismo nombre. Pero bueno, ciertamente remite a Heydrich. Es decir, Heydrich, cuando es asesinado en una situación en la que los checos son apoyados desde la fuera por los británicos, son un pequeño comando porque no pueden hacerlo ellos solos, todo. Como aquí en Navarón no pueden hacerlo todos los griegos, o no quieren hacerlo, porque ahí está intrínsecamente la situación de una posible guerra civil que no quieren afrontar. Quieren hacer lo más posible, pero que les apoyen desde fuera. Y Heydrich sería asesinado, sobre todo con el ámbito de los británicos de trasfondo, y luego estaría Lídice como la represalia respecto al asesinato de Heydrich.
Aquí por el contrario lo que hay es una operación de comandos. Curioso, porque en aquella época Sí, no es que estuviese... lo digo porque se ve en la propia película la quema de Matracos. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, pues lo que hay es una operación de comandos que lo que quiere buscar es destrozar la artillería alemana que dispara de la isla. De ahí lo de los cañones de Navarón. Los cañones están instalados en una zona amurallada, de difícil acceso, y se dedica a hundir no solo a posibles buques de la ya extinta, de aquella época, navíos, o armada real, no, incluso barcos como se ve desde un principio, de la Royal Navy, y tiene que hacer operación de comandos como la que luego desarrollaba en el repliegue nazi Otto Skocer, el hombre más peligroso de Europa, como se llamaba. Aquí no hay directamente, ¿se ve represalia como la del Schwarzenegger, el libro negro? No. ¿Se ve colaboracionismo? Desde luego. Hay gente que se ve que por si acaso pasa sobre el pellejo, pues acepta a los nuevos amos, ¿no? No hay una violencia gráfica tal como se pudo ver también, no recuerdo hace años, en una película ambientada en Yugoslavia, con Christopher Lee haciendo de un patriarca gitano que acababan quemando vivo los nazis, de una manera gráfica brutal, pero sí, se ve el colaboracionismo y se ve todo lo que conlleva eso. Sí, porque aquí estamos hablando de que Irene Papas es María, que es la hija del mayor jefe de la resistencia, que en teoría le han cogido, y no se ve nada más que lo que dice la propia María respecto a su padre. En ese juego que alguna película ya ha hecho de estaba esperando a un hombre, pues yo soy su hombre, y el hermano viene en el comando, que había estado en Estados Unidos, no había tenido relación, es la leche que le mete, de la primera vez que te voy a ver, voy a darte una leche, me lo he prometido hace muchos años, y sí, luego le da un abrazo. Con lo cual, esa situación de la propia representación de los personajes respecto a la idiosincrasia, tal vez clánica, de las tribus de la isla, respecto a el control entre ellas, y esa situación de los que se han marchado y que son luego considerados de manera diferente, porque ya no son tanto de la propia isla, y se ve en la boda, que, bueno, quizá no solamente por él, sino por la amiga de María, las miradas, el juego de miradas dentro de la boda, la niña que lleva las margaritas, están justo, parece como que estuviera guiando la niña a el ámbito de los alemanes en ese escenario de la boda. Y ahora me acabo de acordar de que en aquella época estaba ya, bueno, como un veinteañero que ha fallecido hace poco, un actor famoso griego, Spiros Fokas, que luego hizo del comandante Masud, o una representación del comandante Masud en Rambo 3. Es decir, ya se contaba con un elenco de actores secundarios bastante famosos. Creo que incluso Jeremy Bullock, posterior Boba Fett, también hace un cameo como comando británico, ¿no? Creo que era un guitarrista de Led Zeppelin o algo de esto. Es decir, se necesitaron muchísimos extras, como era típico en estas películas también, claro. Sí, luego posteriormente Anthony Quinn y Anthony Quayle se encontrarán en Lores de Arabia, por ejemplo. De Arabia, justamente, haciendo de Musa, creo que se llamaba el personaje de Anthony Quinn, y luego del coronel británico encargado de la defensa de Damasco, ¿no? Que se rodó, por cierto, en Plaza España, en Sevilla, lo que era el cuartel británico. Como tantas películas de la época y demás, también pasó lo mismo en Doctor Zhivago, para rodar la escena en Tayikistán, en esa presa, era en Navidad. Es decir, aquí se ahorraron costes también, pero es que eran también, pues, presupuestos draconianos, y el miedo al fracaso está muy ampliado. No había listas negras ya, no había censuras por parte de Hollywood por ser de tal o cual ideología, pero un paso en falso y que fuese un batacazo en taquilla, pues podía hundir al director de turno o al guionista también de turno, ¿no? A J.L. Thompson, esta película le encumbró el planeta de los simios, y en cambio cuando rodó Retorno al planeta de los simios cayó en picado. Entonces esa especie de máquina voraz de Hollywood ya de aquella época estaba muy presente. Si no recuerdo mal, la primera del planeta de los simios la dirigió Franklin Schaffner. Franklin Schaffner, perdón. El mismo que Patton en 1970.
Eso es. No, iba a dirigir a J. Lee Thompson, esperó, rodó la siguiente, la secuela, si no me equivoco. También a aquellos instantes, ahora que está tan de moda y quiero meter un poco una morcilla de por medio, J. Lee Thompson estuvo a punto de dirigir una versión de Dune, pero un infarto de por medio y una salud precaria le impidieron llevarla a cabo. Era la época también en la que Jodorowsky estuvo implicado en Dune. Sí, esa versión que mejor que jamás me hubiera visto. Este Jodorowsky está loco. Santa Sangre está comentada en el canal y casi mejor no vean el vídeo, no vean la película, porque es mejor. Es mejor. Es como también, a ver, plantear que el emperador de Dune, el emperador Saddam, tenía que ser Salvador Dalí. Sí, con ese asunto de juego de trileros en el que Jodorowsky quería que saliera. Dalí le dice que quiere ser el actor mejor pagado del mundo mundial en ese momento y entonces le dice vas a ser el actor mejor pagado por minuto y te vamos a sacar muy pocos minutos, por lo tanto vas a cobrar un pastizal en comparación por los minutos que vas a salir. A ver cuál de los dos era más cabrito. Más cabestro, sí. Por el contrario, esta película, perdón, a pesar de ser un reparto fantástico, todos los personajes más o menos tienen el mismo estadio de tiempo en pantalla. Es decir, no hay más menos. Anthony Quayle es verdad que sí, pero porque su personaje es herido, etcétera y demás. Sí. A ver, ese quería del guión. No hasta el punto que en el Colossus en Llamas, que Steve McQueen y Paul Newman establecieron por contrato que tenían que salir los mismos minutos y segundos. Sí. Pero sí, está aquí la cosa repartida. Lo cual es curioso, acaba de decir el Colossus en Llamas, y es una de las grandes producciones que hicieron a par. Creo que era la Warner Brothers y la 20th Century Fox para hacer un blockbuster de la época, ¿no? Pero sí, aquí no, por ejemplo. Aquí está la Columbia Pictures haciendo la película. Exactamente. Y aquí, pues más o menos, pues tienen todos. Y de hecho, no sé hasta qué punto sea verdad, no sé si era Gregory Peck o David Niven que le dijo a los productores: queremos que un acto de bondad, que las mujeres que trabajan en la película, que actúan en la película, han estado al mismo tiempo que nosotros, por favor, equiparen el sueldo. O sea, han sido de los pioneros, por así decirlo, en defender que la mujer, por lógica, tiene que tener una equiparación salarial al hombre en el desarrollo de actividades fílmicas. El corazón, evidentemente, de la película son esos dos cañones que son de factura naval. Eso es. Lo cual es increíble que tuvieran esa idea de ponerlos en un promontorio dentro de una cueva para vigilar un estrecho que era fundamental a la hora de controlar en principio todo el ámbito de las islas. Pero resulta interesante recordar también que alguno de estos artefactos se utilizó en el sitio de Sebastopol poquito antes del año en el que se está estableciendo, año 42. Porque Crimea más o menos se tomó, pero Sebastopol se tardó un poquito más. Y este ámbito remite también a los Gran Bertha y todo esto, que evidentemente es clásico del ejército alemán, hasta el punto de que este tipo de cañones iban a estar dentro del Maus, hasta el punto eran tan grandes que iba a tener su propio sistema de defensa antiaérea, hasta que se dieron cuenta de que, hostia, pesa muchísimo y por lo tanto ni vadear un río va a ser algo imposible. Estas genialidades de los alemanes, que parece que están inventando para la siguiente guerra, pero no para ganarla en la que están. Aquí yo creo, bueno, el propio autor, Alistair MacLean, que era un chiquillo, tenía 20 años cuando se alistó a la Royal Navy, tuvo que dejar sus estudios, aparte, bueno, porque era una sanción por estar borracho por las calles de Londres, por lo visto, mientras había bombardeos, pues siempre se dice que exageró lo que podía ser la capacidad de sus cañones, ¿no? Y similares. La idea básica es que habló con este famoso coronel del ejército suizo que hizo un libro que se llama La Guerra Total, para ver si el país era invadido por la URSS, pues cómo utilizar táctica de guerrilla. Habló con Hans von Dag, debían de ser más o menos del mismo año, 1922-1, el otro 23-24, y le dijo: ¿qué tipo de cañón se puede utilizar desde estas rocas? Y él lo comparó y dijo: lo más sencillo sería que hubiese una Gran Bertha, pero con un tubo menos cilindrada. Cilindrada entendido como tal, de menos proyección, no tan grande, sino obviamente la roca donde se instalase colapsaría. No podían ser defensas como por ejemplo en Francia, etcétera, ¿no?
otro tipo de rocaje, otro tipo de oleaje y también, sobre todo, de distribución geológica. McLean lo que advirtió es que desde una posición estratégica como la que narra Navarón sería muy fácil hacer un efecto de disparo 1, hundimiento de un barco, disparo 2, hundimiento de otro barco e ir reponiendo poco a poco. Esa era la idea por la cual lo que aparece en el, digamos, en el propio, por así decirlo, filme y también la novela, deja claro de que hay que eliminar totalmente esas torretas, esos cañones, para poder actuar los comandos libremente o tener carta blanca un desembarco anfibio, si no me acuerdo mal, vamos. Sí, es cierto. Y evidentemente hay un pequeño detalle que lo dejan ahí porque habría sido también más complicado de explicar. Dicen que el barrio que está anexo inmediatamente a la central de los cañones, es decir, al fuerte, ha sido evacuado porque hay unos temblores de tierra que socavan los cimientos de los edificios, lo cual resultaría interesante de no haber hecho eso. Cuando peta toda la instalación, habrían destruido los barrios con gente viva dentro. Por tanto, habría sido difícil. Bueno, hemos hecho una matanza, pero los cañones están derribados. Ha costado decenas de miles de personas la operación. Bueno, como evidentemente es una operación ficticia, pueden decir, no, los alemanes han sido tan simpáticos que han evacuado toda esta zona cuando han visto que había unas grietas y todo esto, y así nos evitamos la consecuencia. La consecuencia para el guión y el espectador, claro. Claro. El guión sí se ficcionaliza, bueno, a partir de la novela de McLean, de todo lo relativo a Navarón, es para evitar similitudes, como dijiste anteriormente, de modo muy correcto, lo de la campaña del Dodecaneso, ¿no? Sobre todo por eso, porque hay un momento en el que italianos se pasan al bando británico y básicamente les dan una paliza a los alemanes que acaban con la escasa flota que tenía todavía presente en el Egeo los por ahí, una película que sí tiene más o menos una vicisitud de realidad es la mandolina del Capitán Corelli. Exactamente, de Nicolas Cage. Eso es. Hay un instante en el que al año 43 es el año culmen de la Segunda Guerra Mundial. Se descubren ya los cadáveres en Katyn y ya se empieza a ver que aquello no fue obra de alemanes, por el tipo de munición, etcétera. Stalingrado es liberado. También la campaña del este pasa a ser campaña al oeste, se empieza a mover la URSS hacia primero destino Budapest y luego ya veremos si llegamos a Berlín. El Teatro Pacífico todavía está, bueno, entre Pinto y Valdemoro, por así decirlo, y hablando rápido y mal, pero sobre todo la preocupación era controlar el Mediterráneo y sobre todo el norte de África. Y ahí tenemos en los personajes del comando una circunstancia interesante porque es cierto, necesitan llegar y no pueden hacerlo por el puerto porque está todo fortificado. Evidentemente han intentado, y eso el jefe que dice, llevo 18 meses siendo tu jefe y no sabías de mí. Bueno, pues evidentemente esos 18 meses han pasado en Creta, en una insurgencia, para tratar de mantener viva la resistencia en la isla, y cuando llegan, han hecho una operación aérea, que es la que comanda el actor Richard Harris, y para tratar de buscar esas posibilidades, para tratar de penetrar y eliminar los cañones. Pero no ha sido posible, ni esa ni nada más. ¿Y cuál es la posibilidad? Mallory, que resulta curioso porque Mallory remite al que en 1924 fue el auténtico primer escalador del Everest, por lo menos bajo mi punto de vista. No tengo pruebas más que esa expedición que se hizo a finales del siglo XX, 1999, respecto a que encontraron los cuerpos, ¿no?, del Mallory, del acompañante, que se ven caminando hacia abajo. Por tanto, en teoría, cuando uno camina hacia abajo de una montaña es porque ha culminado y luego está volviendo a bajar y le pillaron una luz. Pero sí, es un escalador, Gregory Peck, llamado Mallory, y que le cogen para precisamente tratar de hacer lo único que pueden. Es una escalada de, dicen 400 pies, si no recuerdo mal, en vertical, una que remite a otras dos escaladas curiosas, como son la Princesa Prometida. Remite también a la escalada de Solo para tus ojos, en el monasterio,
que es de 1981, 20 años después de esta. Y precisamente esa idea de que vayan en el único lugar que está desguarnecido. Pero, evidentemente, tenemos varias escenas que son interesantes. ¿Vamos una por una o te las señalo? Sí que se más, no hay ningún problema. Quizá una por una. Primero, el momento en el que están reunidos con el espía kurdo que está escuchando. Supuestamente no sabe inglés, pero está escuchando. ¿Cómo te quedas ante eso? Exactamente. Y sobre todo, me parece que me hacía gracia porque hubo problemas para encontrar a la persona que hiciese de tal espía kurdo. Y si no me equivoco, fue un actor que, bueno, en aquellos momentos apátrida y que luego se convirtió en uno de los, no me recuerdo el nombre, pero de los más importantes actores de teatro de Israel. Es interesante porque tendríamos una señal primera de la permeabilidad en el ámbito de las islas del Egeo respecto a que no hay una impermeabilidad en una base británica de comando. Evidentemente, y recordemos que estamos hablando no solo de también el tema de, bueno, por lo menos ahí difiere un poco la novela, pero la novela se narraba que había 1.200, no prisioneros, pero sí atrapados en la isla, y no eran solo británicos, eran británicos e italianos que presumiblemente, como dijiste antes, el abandono del capitán Corelli ha optado por cambiar de bando. Sí, porque como comentamos está el tema de Badoglio en septiembre del 43, el cambio de bando de Italia, y que se rompe precisamente porque después de la destitución del Gran Consejo Fascista de Mussolini acaba en el Gran Sasso. Ahí le cogerá a Otto Skorzeny, se lo llevará a Alemania, luego la reorganización en el ámbito de la República Social Italiana, la llamada República de Salò. Y después, evidentemente, tenemos ese viaje, porque hay que ir allí. Cogen un barco, que esa era la primera idea que tenía Mallory. Bueno, necesitas un taxi marino, bueno, pues pilla el primero que cojas. A mí, yo he estado mucho tiempo. No, es que necesitamos a alguien de tus características, alguien que sepa escalar. Hace 5 años que no escalo. Bueno, ¿qué más da? Eres el mejor del mundo. Y por tanto necesitan el tema del barco. Y ahí es cuando se encuentran con los alemanes, que casi pareciera que estuvieran escuchándoles porque hablan en inglés. Una cosa curiosa que pasa en muchas películas de la época, ¿no? Como, a ver, sabemos que, por ejemplo, no es por el tema de la película, me refiero a que hablan en inglés porque, en principio, podemos inferir que saben que enfrente tienen gente que sabe inglés. Efectivamente, eso es, pero no van a hablar en alemán. Pero sí, y luego también es en durante estos momentos cuando se encuentran con Ana y María, ¿no? Si no me equivoco. Después, en el templo, bueno, que resulta curioso porque la novela es un refugio de montaña, pero la película, para mostrar los restos de la antigua Grecia y todo esto, lo ponen en una antigua ciudad, en unos restos arqueológicos, y resulta, bueno, curioso el asunto. Pero sí, cuando suben tienen esa pérdida de medicinas y de alimentos, lo cual será fundamental, primero para urgirles a tener contactos con la resistencia, y otro debido a la situación del propio personaje de Anthony Quayle, que cae, lo cual Franklin, que cae, se rompe la pierna y tiene... Sí, tenía una herida abierta, gangrena, no recuerdo bien. Sí, acabará en gangrena y en principio tendrían que acabar cortándole la pierna. Pero sí, resulta curioso ese matiz porque hemos visto en la película cómo el personaje de Anthony Quinn y el personaje de Gregory Peck han ido subiendo unas cuerdas porque son los escaladores oficiales, entre comillas. Anthony Quinn también dice que él ha sido escalador y que él también tiene sus pinitos, pero se empieza a meter cosas en el ojo y resulta curioso porque antes que suba él, han retirado las cuerdas. Él sube a pelo, lo cual resulta alucinante. Sí, a mí me parece bastante. El personaje de Anthony Quayle, con perdón, hay momentos que parece un poco el tonto útil, ¿no? Sí, que eso será el juego. Sí, será el juego de que él es el jefe, pero luego será manipulado por el capitán Mallory
respecto a que le cuenta una milonga para que él posteriormente se la cuenta a los alemanes a través de la Eso escopolamina. es, sí, sí, cuando le miente, cuando está delirando por las... Sí, sí, efectivamente, eso es. Para mí la secuencia está muy bien editada. Me parece que esa parte que comentas, el primer segmento, fue recortada por temas tanto de producción como de costes y de edición en el guión, y que se puede ver actualmente en canales digitales que tenga el TCM, Turner Classic Movies, etcétera. Démonos cuenta que del metraje total se perdieron 32 minutos, que no son pocos. Sí, esos son bastantes escenas, momentos. ¿Quieres decir que la película cuando se estrenó tuvo un corte de 2 horas y ahora tenemos una película de 2 horas 36 minutos? Exactamente. Démonos cuenta que por aquella época era muy raro la película que triunfase que durase más de 2 horas o 2 horas y 10, yo diría, 130 minutos. Las excepciones fueron Lo que el viento se llevó, también alguna tipo Ben-Hur, épicas, pero bélicas, muy complicado que hasta que contando el río Kwai y quizá otra de David Lean con ni bélicas, que son dramas bélicos, como puede ser El puente, Doctor Givago y lógicamente Lawrence de Arabia, y démonos cuenta que Lawrence de Arabia, con todo lo que duraba, también se sacó una edición remasterizada en 1999. Sí, porque haber presentado una película de 4 horas en 1962, Dos, eh, dos, dos. pues habría sido algo pues, para que hubiera fallecido de una turba de directivos que hubieran ido a por él directamente. Tal cual. Pero sí, ciertamente está ese momento en el que suena el teléfono, lo cogen y porque había un centinela allí, que resulta curioso, y todo el mundo debería de saber que evidentemente cuando cuelguen hubieran dicho lo que no hubieran dicho, alarma, alarma, y por tanto ahí empezaron, sí, ya sabían directamente de que les iban a buscar, pero lo que no sabían era que sabían que llegaban. De alguna manera se habían enterado que había una gente que iba a ir a la isla, que es parte de ese background de estar siempre con la mosca en la oreja, de que aquí alguien se ha chivado, hay una información que ha habido filtraciones, para ponernos en la situación de que, en efecto, para que te lo digan una y otra vez, esta es una misión imposible, es una misión suicida, no van a salir ninguno, porque mira, les están buscando, les están pillando, les están encontrando, les están desde la mar, desde luego subiendo, luego de montaña en montaña, llegada a Mandracos, todo esto siempre y con la dificultad de tener al tipo este en parihuelas. Sí, y vamos, lo que impresiona también es lo de el cambio de, bueno, aparte de Franklin es el sí, evidentemente personaje también es bastante curioso que vemos nevar en la cumbre de la isla. Sí. Y aparte el cambio bueno, de esa infiltración que se hace con uniformes ¿de qué? Se puede decir, ¿no? Sí, claro. Del ejército alemán. Efectivamente. Y luego y evidentemente esa dualidad de que hay un capitán del ejército alemán y un capitán de las SS, que precisamente en los años 50, sobre todo en el 56, a través de la película de Rommel, ya interpretada por James Mason, está ese intento de separar la situación de la Wehrmacht como limpia respecto de la culpable de los genocidios y todo esto, del holocausto y todo esto, que eran las SS. Exactamente, sí, sí, sí. Y luego recordemos otra cosa, lo que has comentado antes. ¿Cómo saben todo esto? ¿Cómo saben todos estos alemanes? ¿Cómo saben que llegamos? ¿No habrá, aparte del kurdo, algún infiltrado? O alguna en este caso. Sí, que es luego cuando se da cuenta David Niven, pero antes está todo ese elemento de la boda en el pueblo, cuando se lanza a cantar, y eso es muy griego, y seguro que les encantó cuando se estrenó. Sí, tipo lo que fue también otra vez haciendo. Siempre se dijo que Anthony Quinn era un lenófilo, ¿no? Bueno, tanto pues por esta película como varias que rodó luego, sí, principalmente. Luego haría Zorba el griego. Pero el que canta no es Anthony Quinn, sino es el que has comentado que era griego y estadounidense. Sí, efectivamente, sí, es Trifocas.
Vamos, y luego pues se puede comentar todo lo que hay de intrínseco a la película, está la escena de boda, etcétera, pero también lo que es sí, no sé si estoy adelantando conocimientos, la tradición, ¿no? Se puede comentar ya. Sí, sí, es precisamente ese momento en el que David Niven se da cuenta de la maleta con sus instrumentos y empieza a atar cabos y descubre Y que de que no funcionan los explosivos, de que alguien los ha saboteado, y al final, ¿quién sale a la luz? Pues atención spoiler. la que supuestamente no hablaba, la que supuestamente había estado una semana ahí siendo torturada, pero Torturada por animales. en realidad nada, nada de nada. Ella había empezado a colaborar para que no la torturen a mí, no me hagas dañito, porque pensaba, y seguro que ha habido gente que ha tenido este trance de me han cogido, no me han ayudado, no me han hecho nada a favor de los que están fuera. Estando fuera, jiji jaja, pero las consecuencias luego te las chupas. Lo cual resulta curioso e interesante porque luego hemos vivido en este país, en Euskadi, en situaciones curiosas en donde había presos, doblemente presos. Presos de cierta banda terrorista y presos luego del Estado o viceversa, pero de los dos, porque estaban incorporados dentro de una red en donde los que estaban fuera les mandaban unas órdenes para actuar dentro de la cárcel. Por tanto, uno puede entender esta idea de a mí quítame estas cadenas y libérame y salvo el pellejo. Sí, sí. Que al final esta colaboracionista iba a ser ejecutada por Mallory y al final es por su propia compañera la que la ejecuta. Sí, en una situación que entronca con esa situación de la guerra entre los griegos. La guerra civil ya está ahí en la muerte sí, de una griega asesinando a otra, que es un poco lo que tenía que ser, porque si el personaje, el profesor, le matara o si fuera Mallory, ahí habría problemas porque sería un extranjero matando a un griego. Un asesinato externo. Sí, que sería lo mismo que los alemanes. Pero no. Claro, se resuelve. Aquí la justicia puede ser administrada. Sí, sí. En el caso de ser administrada la justicia en forma de pena capital, tenían que ser los propios griegos, los propios helenos. Y es en ese momento en el que el cabo es recriminado diciendo: usted está aquí con nosotros, no puede salir de rositas. No puede ser el soldado bueno que simplemente hace su asunto técnico y después aquí para ir por gloria. Está para marcharle las manos, está para cumplir, y si has llegado hasta aquí tendrás que inventar. Si hemos perdido los fulminantes, si hemos perdido los elementos de explosivos, pues aquí estás para inventar, porque tú no eres el mejor. Pues vamos para ello. Y es cuando se dice lo de separar el equipo en dos partes. Crear una distracción contra los alemanes mientras que los otros buscan volar. Que resulta interesante porque hace no mucho tuve un conversatorio con Perdidos en Hoz con la película Rogue One. Y Rogue One es un poco Cañones de Navarón en el espacio. Porque al final cuando están en el planeta donde van a ir a buscar las especificaciones de la Estrella de la Muerte, también se dividen en dos. En un grupo que va a hacer una distracción y los dos personajes, sí, Scarif precisamente, y los dos personajes protagonistas, como aquí también, dos personas, van a lo nuclear, a lo mollar, a la misión principal. Es decir, a lo que si fracasa toda la misión. Pero claro, al igual que en Rogue One, como has dicho muy correctamente, pues hay bajas. Hay bajas bueno, pues por ejemplo, y al hacer spoiler, Spiro recuerdo que muere en un intercambio de tiroteos con los alemanes y sí, Thompson, que creo que era el... Sí, resulta curioso porque tiene ahí, en el primero que has dicho, tiene una especie de duelo con metralletas. Y sí, el otro era el que tenía problemas con cuchillos. Sí, el que tuvo problemas con unos cuchillos. Y ya directamente, pues, lo que quieren hacer los alemanes, ¿qué es? Pues, como en Rogue One, cortar la mecha, ¿no? Yo lo diría así. Cortar la mecha o, digamos,
o eliminar, vamos, el elemento de Sí, porque los dos protagonistas, David Niven y Gregory Peck, suben y entran definitivamente al interior de la fortaleza. Y evidentemente tienen esa misión de tratar de poner unos explosivos, pero con la dificultad de que cuando han liberado la posibilidad de ser encontrados porque matan a un par de guardias y cierran las compuertas, empieza a sonar, oye, prácticamente como si fuera aquello que están ahí, están dentro y por tanto toda la guarnición que estaba más o menos preparándose porque tenían que estar de guardia con la falsa información de que iban a entrar por la parte turca, lo cual resulta curioso, un pequeño detalle que a poco que uno piense, si hay comunicaciones, los alemanes habrían informado a sus superiores en algún lado, lo mismo que los del comando están en relación con Alejandría, que es donde están llamando. ¿eh? No se especifica en la película, porque la base en el inicio de la película hablan de un lugar de Oriente Medio, pero en el libro es Alejandría, con la situación de los comandos, y los alemanes seguro que tendrían relación con alguien en algún lugar, y seguramente les preguntarían, oye, que tenemos esta información, ¿sabéis algo de los turcos metiéndose en este fregado? Pero parece que esa parte la obviamos para dar, sí, parece como que estuvieran aislados y con esa situación cuando esos grupos de la fortaleza que están preparándose pues se dan cuenta de que aquí hay gato encerrado porque las puertas están cerradas y ninguno, Hans Fritz, ¿alguno estáis dentro? No, pues entonces aquí estos son otros. No lo han pegado. No lo han pegado. Y es cuando intenta, por ende, si no me falla la memoria, yo no pude ver la película de nuevo, pero tengo recuerdo de haberla visto todavía hace poco, perdón porque voy a soltar, en 3DTV, pues bueno, los alemanes pueden entrar y desactivar los explosivos que se habían puesto los cañones, eso seguro. Sí, y tenía ese Saguchu, ese ratoncillo, que era cogido un poco con piezas de ¡uy! Explosivo. Tenemos miedito, eso para ponerles un poco a los alemanes un poquito de cobardes. Y el explosivo, el de verdad, el que cogen para luego la explosión, es el que estaba en el ascensor, abajo. Justamente. Con los hilitos, sí, para cerrar el circuito cuando bajara, y claro, te hacen esperar porque pueden hacer unas salvas, disparar un poquito, pero bueno, en primer lugar baja pero no hasta abajo, y luego ya en la segunda sí, baja hasta abajo y ya eso revienta. Una operación de comando en toda regla, pero sobre todo he intentado también decir, bueno, que cuando los destructores aliados intentan llegar para rescatar a toda esta pobre gente, démonos cuenta que todavía pueden seguir funcionando los cañones disparando contra los destructores aliados, hasta que al final... Bueno, sí, cuando explotan lo ponen claramente para que lo veamos, porque uno puede tener esa situación de que puedan seguir disparando a pesar de que ha volado todo, pero te dan la imagen clara de los cañones cayendo hacia abajo, para que pienses, no, esto no lo salva a nadie. No solo salva a nadie, sino que desde luego dicha explosión termina por completo con la posible defensa de la isla por parte de los alemanes, ¿no? De los nazis. Es una operación magnífica. Sí. Me recuerda mucho a lo que hizo Max Phillips, que era la operación Aquatint, ¿no? Pero eso fue 2 años antes, una operación real. Sí. Y que esa sí que es el fracaso porque la descubrieron. Sí, la parte que me chirría un poquito es algo que habitualmente en estas películas se suele hacer con la caracterización de los equipos alemanes. Y es que me parece que los tanques que se ven no me suenan demasiado al equipo que pudieran tener los alemanes en 1943 en una isla como la supuesta Navarón, especialmente. Me parece que es un equipo más moderno, en un número excesivo, yo creo. Y muy probablemente, vamos, que lo que hicieron fue avejentar, quizás la palabra, pues el hardware que tenía ya la RCA en la época y aplicarlo como si hubiese tenido 20 años menos. O eso es mi opinión, Coste, ¿eh?
y alquilárselo a alguien. Alguien les debió prestar el equipo de A la los... propia Yugoslavia, Tito, que mantendría ese tipo de hardware de cuando la época de los partisanos. Los propios partisanos griegos pudieron hacerse con ello, quién sabe. Pero sí chirría un poco por la modernidad, por así decirlo. Pero sí, al final tenemos ese triunfo con la victoria. Al principio estarían 6 barcos, pues pongamos prorrateado 333 soldados en esta especie de operación Dinamo en el Dodecaneso, para tratar de sacar a esos 2000 soldados en la isla de Keros, y en principio estarían salvados. Sí, están salvados bueno, y también hay que poner un poco lo de lo que dice mi tocayo Mariano Rodríguez, de no subtramas románticas, porque, vamos, finalmente sabemos que Mallory vuelve enamorado a la isla, ¿no? No enamorado de la isla, sino con su amor, ¿no? Sí, Lo cual siempre hace que esas películas eh, ganen tanto adeptos como dinero. los personajes se recolocan, la historia aparentemente continúa y bueno, pues sería una culminación más o menos razonable respecto a esta producción, que evidentemente pues gana enteros con la música de Dimitri Tiomkin, que era un clásico de esos años en el ámbito de poner bandas sonoras, y la banda sonora acompaña y bastante en lo que es esa pulsión de los acontecimientos que se ven en la pantalla, porque sin la música de Tiomkin la película sería bastante diferente. Por cierto, una banda sonora la de Tiomkin, bastante buena, cuando se utilizaba a una persona que era un compositor clásico y que nunca le gustó trabajar en lo que se llamaba ya de aquella blockbusters, ¿no? Tampoco quería un estilo bélico. Y hizo una sonata, a mí me recuerda en muchos casos a Maurice Jarre, para las posteriores, tanto de David Lean, etcétera, por un tono melódico que empezaba pues siempre con un impacto de tambor o similar a trompeta, para luego ya desarrollar una banda sonora clásica que hace que incluso las escenas de acción no pierdas un minuto de quedarte sentado en el sillón ni de levantarte, ¿no? Sí, fue un poco pillo porque en los títulos de crédito hay un subidón especial cuando aparece su nombre. Sí, eso es cierto. Y también hemos de decir que lo que es no infografía, pero los desarrollos del título, me parece que fue por Maurice Binder, el creador de la Gun Barrel de 007, y también por un autor que era Saul Bass, famosísimo durante años por hacer todas las introducciones o títulos de créditos de películas que van desde Vértigo hasta la última, que fue la de Sebe, ¿no? Cuando murió. Entonces, sí, es un impacto visual de película, desde luego. Es una película que si la ves ahora y no la conoces de nada, pues resulta difícil explicar que es una película de 1961. No, porque la adecuación técnica, como dijimos anteriormente, efectos visuales, etcétera, etcétera, la pirotecnia, que fue pirotecnia real, en una zona donde colocar mal un dispositivo pirotécnico, valga la redundancia, donde hay fallas geológicas, pues puede causar un problema. Pues no, lo hicieron perfectamente, y por eso digo que el Oscar a los mejores efectos visuales, bien merecido. Por tanto, es una película que tiene contenido histórico, geopolítico, a pesar de ser una ficción, pero está incorporado mucho elemento en una época en la que el guión era muy importante, contar una historia, hacerlo más o menos bien, los personajes más o menos perfilados, y que evidentemente todo casara en una producción que fuera presentada al público con mimo, con cariño, a pesar de esa circunstancia de haber pasado solamente 4 años entre el estreno de la novela y el estreno de la película, cosa que en principio se estilaba entonces, con esas dificultades que hemos comentado de tener que escribir con máquina de escribir, para la redundancia, tener que ir todos los actores porque no había posibilidad, como hay ahora, de hacer videoconferencias o estas cosas tecnológicas que tenemos actualmente, y con todo, y sobre pues todo el cambio evidentemente y sobre todo, no quería contarte, disculpa, el cambio de director, guionista y productor. Ante eso,
pues que la película fuese un éxito es para quitarse el sombrero. Por tanto, podemos dar una valoración bastante positiva de la película. Yo creo que, bueno, que estaba entre las 200 mejores películas de la IMDb, si no me equivoco. Y le honra a esa web haberlo sacado, pues, inmerecidamente. No solo por todo lo que llevó de desarrollo logístico, lo que llaman desarrollo en el infierno de la película, por lo que hemos dicho, guión, etcétera. Un guionista un autor, perdón, de la novela, no muy dado a vender por pocos ceros su obra. Alistair MacLean siempre fue muy problemático, aparte de sus problemas con el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Sus derechos de autor eran casi unas royalties de muchísimo dinero y pedía, aparte, en aquella época, la libra tenía una superioridad percentil un poco más alta que el dólar, siempre pidió el pago en libras. Sí. Y es eso, es una producción ágil, entretenida, que está bien, es una película de aventuras, se os guste o no el tema bélico, pero es una película que siempre hay actividad en ella y por tanto no deja un instante de barbecho y por tanto es fácil de seguir, es fácil de disfrutar. Efectivamente. Y por tanto, bueno, creo que poco más se puede decir de Los Cañones de Navarra. Los que tengan la opción de verla en plataformas, que por favor lo vean. Si no, supongo que podrá, no suena muy bien esto, pero verse gratuitamente, quizá en YouTube o algún canal similar. Véanla porque es muy recomendable para pasar un buen rato y ver también, pues bueno, lo que es un acontecimiento histórico dramatizado, pero respetando siempre la realidad, vaga redundancia histórica. Bien, pues evidentemente agradecido a lo que haya llegado hasta aquí, a las personas que evidentemente pueden dejar sus comentarios libremente. Y agradecido de que hayas estado comentando aquí esta producción histórica. Un honor como siempre y a tu disposición, Juan Carlos. Siempre es genial venir a tu canal. Muchas gracias. Bien, pues volveremos.